septiembre, ya es septiembre, un mes patrio, un mes de 2 días de cuidado, una obra donde se junta el folclore mexicano, la fiesta y la música mexicana. Así es, Lupita. 2 días de cuidado, una obra donde rescatamos todo lo que es la cultura mexicana. Pero lo mejor es que siempre, cada función tenemos alguna sorpresa. Nos van a acompañar cantantes de otros países, el ballet folclórico del Huizache, una obra que no se pueden perder porque tienen sonrisas garantizadas. Así es, todos los sábados a las 8:30 de la noche en el Foro Los Alcatraces. Pues de este lado tenemos nada más 2 días de cuidado que el día de hoy nos está acompañando parte de este elenco. Pues Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Tania, bienvenida. Gracias. Edgar, bienvenido. Gracias. A ver, háblenos de qué trata 2 días de cuidado. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Pues la historia es un Sí. melodrama ligero. Se habla de 2 sobrinos que se encuentran. Todo se desarrolla en una hacienda clásica de México. Y bueno, ellos se enamoran y quieren pues casarse. Entonces tratan de que se unan las tías porque estas tías se pelearon hace muchos años y se crean una serie de enredos que hacen que estas tías se vuelvan a encontrar para solucionar sus problemas. Tania, ¿cómo es tu personaje? Mi personaje es una niña muy traviesa, normalmente siempre busca la oportunidad para sacar dinero. Siempre está Bueno. buscando... Chantajista, ¿ok? Exacto. Sí, más o menos. Es más bien convenenciera Ajá. que chantajista. Ah, sí, entonces está buscando la manera más de estar sacándoles dinero a Sí. las tías. No, a los sobrinos. A los sobrinos. Sí. Es brava entonces la chiquita. Más o menos. Y Edgar, a ver tu personaje cómo es. Pues yo soy una de las tías, yo Ajá. soy Evangelina Maldonado y precisamente es la dueña de la hacienda que quiere vender y por la cual se empieza a ver todas estas situaciones de enredos. Ahora, la peculiaridad de que sea en este mes patrio, ¿por qué nada más decidieron esto? ¿De qué habla exactamente? ¿Por qué este mes se eligieron para que estas 2 tías de cuidado se reunieran y empezaron obviamente pues, a hacer un poquito más alarde sobre estas fechas? Así es. Pues principalmente, como mencionábamos, es resaltar las tradiciones, el folclore de México. La obra se presta para que sea una fiesta mexicana y bueno, por eso decidimos empezar en agosto, todo septiembre, para que pues la gente recuerde esos momentos. También está enmarcada a los recuerdos de lo que es el cine clásico de oro, con música de ese momento, con pues el ballet folclórico. Entonces es por eso que decidimos que fuera en septiembre. ¿Cómo está conformado este espectáculo? ¿De dónde a dónde vamos? A ver, cuéntanos. Pues empezamos en la hacienda, es la época actual, de repente cuando empiezan este enfrentamiento de tías, nos vamos un poco al pasado, cuando son adolescentes, y entonces ahí es donde nos damos cuenta cuál es el conflicto que las separó. Y entonces, entre risas, llantos y enojos, llegamos a la conclusión de la obra, ¿no? Entonces, así más o menos está. ¿Y nada más está la sobrina físicamente o también están los chiquitos, los otros primitos y demás, como para poder ver y empezarles a sacar el dinero? ¿Cómo está esta cuestión? No, solo están los 2 sobrinos y normalmente el que le saco dinero es al sobrino, de Graciela. Ahora, esta obra va a estar ¿hasta qué fecha de septiembre? Vamos a estar 3 funciones, empezamos en agosto, pero ahorita estamos el 9 de septiembre, 23 de septiembre y 30 de septiembre en el Foro Los Alcatraces, 8:30 de la noche. ¿Dónde está ubicado este foro? En Versalles 27, en el 4º piso, arriba de lo que era el nuevo Teatro Silvia Pinal, ahí atrás de un hotel ahí de Reforma, ahí nos encontramos nosotros. Y se están presentando, entonces nada más hasta finales de este mes. ¿El vestuario cómo es? Pues en la época actual es muy común como está ahorita, pero tenemos pues los vestidos regionales y bueno, pues cada quien tiene su peculiaridad, lo que son Librada y Lupita, que son pues las que atienden la hacienda, pues muy tradicional mexicano y pues prácticamente así es el vestuario. También tenemos un muchacho que canta, que es mariachi, charro, entonces 2 días de cuidado, entonces se está presentando ahí arriba del Teatro Silvia Pinal. Muchísimas gracias.